Su nombre está asociado a la historia del cine. Es uno de los nombres que durante muchos años estuvieron sonando más en nuestros oídos. Fue uno de los rostros más populares del séptimo arte y está inscrito en la mitología del tango como uno de los grandes cantores del pueblo argentino. Y nos encanta haber traído desde Buenos Aires para dialogar con nosotros esta noche a fondo a Hugo del Carril. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Hugo del Carril, que no es naturalmente su verdadero nombre, sino que es un seudónimo, aunque en el nombre figuraba Hugo. Así es. A la italiana, sin H. Así es. El nombre verdadero es Fontana. Fontana. Y 3 nombres: Piero, Bruno, Hugo. Piero, Bruno, Hugo Fontana, que es el apellido. Muy bien. ¿Usted nació en Buenos Aires más o menos en la primera década de este siglo? Así es. Nací en el año 18. En una familia acomodada, burguesa. No tan acomodada ni tan burguesa. Si hubiera sido así, usted sabe que casi todos nosotros, cantores de tango, generalmente tenemos extracción popular. Difícilmente de la burguesía salga algún artista de pueblo. Y yo tengo la vanidad de decir que sí, que soy un poquito hijo de la tierra, hijo de la doquinta, es decir, de la calle. Y así me he hecho a fuerza de constancia, de voluntad, de perseverancia. Y ya le voy a ir contando. Primero rompemos un poquitito esta rígida formalidad. No hay formalidad ninguna. Usted tiene la culpa porque cuando yo llegué, el amigo Joaquín, yo lo voy a llamar Joaquín, usted me llama Hugo, con mucho gusto, me recibió no con un apretón de mano, sino con un muy apretado abrazo. Entonces, bueno, esto no es difícil dada la cordialidad de todos ustedes, pero me hace sentirme muy en mi casa. Entonces yo quisiera que esto fuera más que nada lo que va a ser, una charla de amigos. Una charla de amigos y una charla a fondo. Entonces, quedamos en que no nace en una familia acomodada, por el contrario. Afortunadamente. Pero, ¿cuál era la profesión de su padre, Hugo? Mi padre era arquitecto. Arquitecto. Y hubiera sido también, posiblemente mi carrera, sentía una gran inclinación a la arquitectura y al dibujo, pero en fin, la vida siempre se encarga de desviarnos del camino que uno se traza a veces. No sé si para bien o para mal. Quejarme no puedo, he tenido bastante suerte, creo que en mi carrera ha influido mucho ese factor, pero me hubiera gustado mucho ser arquitecto. ¿De ascendencia italiana? Padre y madre. Padre y madre. ¿Llevaban mucho tiempo ya en Argentina? No, llegaron ellos a Argentina y nací yo al año exactamente, de manera que pisando la Argentina proyectaron mi nacimiento. Nació ahí. Hugo del Carril, ¿cuándo empezó a configurarse ya como un nombre artístico? Es decir, la idea de llamarse Hugo del Carril, ¿cuándo nace, cómo, por qué? Bueno, es una historia un poquitito larga, no creo que la audición nos alcance, pero la voy a resumir lo mejor que pueda. Por aquel entonces yo cantaba con un muchacho más o menos de vida que se llamaba Acuña, que cantaba extraordinariamente bien. Él fue el que me bautizó, porque cantábamos a dúo, él se llamaba Acuña y Acuña del Carril sonaba bien. Me bautizó del Carril y me quedó más ese seudónimo. Muerto él, fallecido él, nos queríamos como hermanos, pensé retirarme. Luego, la suerte golpeó mi puerta y me llamó sin ir a buscar. Cuando cantaba con él pasamos muchos momentos amargos, no podíamos ubicarnos. Y luego de su fallecimiento, bueno, me vinieron a buscar sin que yo fuera a buscar el trabajo. Así comenzó. De todas maneras, antes de todo eso, hay unos lazos con Francia, ¿no? Fue mi primer idioma, sí. Hay un viaje suyo a Francia. Hay varios viajes míos a Francia, pero fui educado inclusive con una familia francesa, vale decir que en realidad mi primer idioma fue el francés. Y el castellano lo comencé a hablar cuando tenía más o menos 4 años, 5 años. ¿Cuántos años más o menos? ¿Cómo sabe usted todo esto? Bueno, más o menos tengo algunas ideas. Puedo interrogarlo también, claro. Más o menos tengo algunas ideas, eso está en las enciclopedias, es muy fácil, aparte de recuerdos y no los hiles y de juventud, porque Hugo del Carril era un poco un ídolo de todos, ¿no? Entonces es lógico que supiéramos de él unas cuantas cosas, muchas menos de las que usted sabe, por supuesto. ¿Y cuántos años más o menos duró la estancia en Francia? Estaba diciéndolo ya en Argentina. No. A Francia fui así muy
Es por viajes muy rápidos, casi podría decir de días. No residí nunca. Ujú. Bien, y la carrera, por así decirlo, la vocación se manifiestan, ¿de qué modo? Bueno, eso ya a muy temprana edad, porque comencé a cantar cuando tenía 3 años. Fueron mis primeros pasos. Y curiosamente, dentro de nuestra canción popular, porque teníamos una señora de servicio que en aquel entonces se escapaba de casa y asistía a lo que se llamaban piringundines, que eran unos bailes de suburbio, muy mal vistos por aquel entonces, pero esta muchacha asistía a estos bailes y ahí aprendió los primeros tangos. Y fue ella que me los inculcó. Parece que cuando tenía 4 o 5 años ya cantaba mi primer tango sin pensar remotamente que llegaría a ser mi especialidad. Y fue el tango Cara Sucia, el que canté por primera vez. Y a los 5 años ya debuté en un escenario. Es curiosa esa ascensión. Una de las cosas más curiosas y más interesantes eh, es quizá ver cómo el tango, un ritmo, una canción de extracción popular, una extracción de extracción arrabalera, en definitiva, va imponiéndose, acaba por obtener esa fuerza tremenda y llega a ser universal. ¿Cuál es su filosofía del tango? Bueno, mi filosofía con respecto a esto es muy simple. Creo que todas las cosas, sobre todo lo que brota del pueblo mismo, y lo que brota así espontáneamente y con una gran pureza tiene fatalmente que imponerse, no solamente en el país de origen, sino que evidentemente transpone sus fronteras, así como tienen ustedes, digamos, el cante hondo, todas las demás canciones propias del país. De manera que no es de extrañar esto. Lo impulsó mucho, en verdad, el Gardel, cuando estuvo acá y cuando estuvo en Francia, Francisco Canaro también, y luego fue tomando auge. Es decir, posiblemente por aquel entonces tuviera más repercusión el tango. Fuera, digamos, si podríamos decir, de la órbita aristocrática de mi país, que dentro de mi mismo país. ¿Usted ha sido un segundo Gardel, Hugo? Mire, en principio Gardel segundos no puede tener. Serán muy lejanamente novenos o décimos. Pero yo no puedo precisar cuál puede ser mi ubicación dentro de esa escala porque es muy difícil analizarse a sí mismo, ¿verdad? Lo que puedan decir, no sé, unas revistas o algunos amigos no quiere decir que responda fatalmente la verdad. El hecho es que a partir de ese momento en que usted se queda solo y ya no es Acuña y del Carril, sino que es Hugo del Carril solo, empiezan las cosas a rodarle Caminan más brillantemente. Así es. Empieza usted a tener éxito tras éxito, Así fue. los contratos menudean, la cotización sube y entonces se produce eso que se llama la irrupción en el estrellato. Así. Naturalmente que Hugo se convierte en uno de los cantantes o cantores favoritos del país. Y a partir de eso y de ese éxito viene luego la entrada en el cine. ¿No es así? Sí, efectivamente comencé mi carrera como cantor, luego ingreso al cine como actor y posteriormente comienzo a la dirección de películas. Vamos a hablar de la época de actor, porque de la otra hablaremos después, que es posterior. Bueno, ¿cómo no? ¿Cuántas películas en total como actor? Deben ser 60 o 70. ¿Tantas? Sí, sí. Bueno, es que aquí no llegaron todas. Mi vida da lugar a eso y mucho más. No. Fueron muchas y algunas, yo tengo algunos títulos que recuerdo que se estrenaron por aquí. Los muchachos de antes no usaban gomina, esa fue una de las primeras, ¿no? Esa fue mi segunda incursión en cine. La primera fue limitándome a cantar un tango que se llamó Tiempos Viejos. Y ya la segunda incursión, que fue dentro de esa película, ya actué como actor. Luego vino Madreselva, quizá no en ese orden, y se recuerda aquí mucho El astro del tango y otra que se llamaba La vida de Carlos Gardel. Sí, se puede decir que las películas que usted me menciona las hice dentro de mis 5 o 6 primeros años de carrera. Cuando canta el corazón, era otra de aquellos tiempos.
la cabalgata del circo, la comparsita. Las conoce usted mejor que yo. No, esas son las que se recuerdan de entonces. Bueno, y hay muchísimas más, por supuesto. ¿De cuáles se acuerda usted con más alegría y con más agradecimiento, más satisfecho? Dice mi labor Como actor, como actor. Bueno, podría decir una de las que usted mencionó, La vida de Carlos Gardel. Fue una película que encaré con un gran cariño, dado que Gardel, en definitiva, fue un poquitito el maestro de todos nosotros, todos, el que más, el que menos, heredamos un poquito de su escuela. Y otra película que se llamó El último payador, que fue precisamente el cantor que antecede a Gardel, que se llamó José Bettinotti. Muere muy joven y casi podríamos decir inmediatamente de la muerte de Bettinotti, comienza Gardel una carrera que luego lo lleva al estrellato. De cualquier modo, payador quería decir otra cosa, ¿no? Payador quería decir más bien improvisador, ¿no? Exactamente, ese es el término. El payador es el hombre que improvisa. Que va improvisando sobre temas, inclusive temas a veces a gusto y paladar de los que presencian. Sugeridos por ellos más. Bien, entremos ahora en una fase que es mucho más interesante desde el punto de vista de la creación, que es cuando Hugo del Carril, famoso astro del cine y famoso astro del tango, se convierte en director, realiza una serie de películas, de las cuales sobre todo hay una que aquí se recuerda muy bien porque fue, me parece, estrenada en España por los 50. Es una película que usted hizo en la selva del Paraná. Sí. Que se llamó Allá las aguas bajan turbio. Exacto, y aquí se llamó de otro modo. Se llamó Infierno Verde. El Infierno Verde. Sí. Se llamó de otro modo porque aquí había una película hecha más o menos por el mismo tiempo por José Luis Sáenz de Heredia que se llamaba Las aguas bajan negras. Me parece que inspirada en una novela. Probable. Sí. Sí, inclusive la oí mencionar y me llamó la atención porque creo que más o menos fue por la misma época, ¿verdad? Por la misma época. Me parece que estaba basada en una novela de Palacio Valdés. ¿Y cómo era esa película? ¿Y qué pasó con esa película que gustó tanto a la gente, que todos los comentaristas de cine dijeron que era una revelación? Llamó la atención tal vez porque encaraba un aspecto dentro del cine y una temática que hasta ese momento no se había encarado, o si se había encarado, se había hecho siempre con ciertos temores. Yo la encaré francamente, haciendo un relato muy prolijo de lo que había significado la vida de los trabajadores de nuestras selvas del norte. Y la verdad es que tuvo la película muy buen recibimiento de crítica y de público. Pero aparte, posiblemente el éxito haya residido en mi apasionamiento dentro del tema, dado que casi siempre me he inclinado por el tipo de películas, digamos, de corte social. Me han inquietado siempre el problema de los hombres, a cuya raza pertenezco, ¿verdad? Son problemas también míos. ¿Qué otras películas como director cree usted que fueron igualmente importantes en su filmografía? Allá en Argentina, podría mencionar algunas, no han sido vistas acá probablemente, pero hice Esta tierra es mía. También una especie de problema de los colonos del norte frente a los grandes trusts internacionales. Después hice Las tierras blancas, una especie de acuarela de los distintos problemas que agobian y aquejan al hombre de la tierra, al hombre de tierra adentro. Y después otra de las películas que proyecté sobre un libro de Insúa y que vine a hacer aquí era El negro que tenía el alma blanca, que con Eduardo Borràs, gran escritor catalán que colaboró conmigo en todas las películas que dirigí, habíamos pensado darle un enfoque de tipo racial, es decir, ahondar un poquitito dentro del tema, posiblemente, si puede valer lo que digo, modernizando un poquitito lo que había hecho Insúa, quitándole un poquitito su forma novelada y yendo más al problema racial. Pero en aquel entonces se tropezó acá con una censura un poquitito rígida y no se pudo lograr esto, lo cual me obligó a mí a cambiar totalmente la historia y a quedarme 2 años entre ustedes, lo cual me compensa un poquitito el hecho de no haber podido concretar lo que tenía planificado.
Eso ocurría más o menos por el 1952 o 53. 50 y 51. Es decir, me quedé durante 2 años ahí. Que fue una época en la que vinieron varios directores argentinos a realizar aquí. Entonces Sí. estaba usted, estaba... Sí, vino Klimov, Schlipper. Es decir, vinieron. Fue una etapa de expansión Sí. muy interesante y además de acercamiento hispano-argentino en el campo del cine, ¿no? La pena es que no haya podido concretarse algo más sólido, a pesar de que tanto la gente que pertenece al medio cinematográfico de acá como de allá hemos luchado tan intensamente para poderlo lograr, y que a veces parece increíble, ¿verdad? Que sí, desde un mismo idioma no puedan concretarse y unificarse, pero lamentablemente, no sé, posiblemente puedo criticar lo que responde a los hombres de mi país. Creo que ha sido un poquitito una falta de organización, parte de ellos. La han tenido, en cambio, en México sí que ha sabido unificarse y crear un bloque sólido de producción. Y si hubiéramos nosotros hecho lo mismo, tal vez hubiéramos podido llegar a mucho más en el continente. Ha habido, sin embargo, etapas muy brillantes del cine argentino. Ha habido momentos estelares, ¿no? Sí, sí, las ha habido. Después, lamentablemente, es claro, las condiciones económicas del país fueron decayendo un poquito. Esto hizo que se resienta la recuperación de capitales. Automáticamente, las inversiones eran mucho menores. Y el cine, siempre digo que se puede hacer con talento y con muy poco dinero, pero en ciertas y determinadas ocasiones. Generalmente el dinero también es muy importante. Entonces le da magnificencia, le da a veces verdad. De repente se necesitan en una escena 500 extras y hay que poner 50. Entonces esto resta, según lo que traduzca la escena, resta veracidad a lo que uno quiere expresar, ¿verdad? Hugo, ¿sigue usted vinculado al cine? De cierta manera sí. Mis actividades ahora son de tipo rural más que nada, aunque a ustedes parezca mentira. Me siento un hombre de la tierra. Por eso me gusta inclusive contarlo y decirlo, porque la gente no se hace a la idea que a mí me guste sembrar un árbol o hacer experiencias de tipo agrícola o criar animales, que también lo estoy haciendo en la actualidad. Y me apasiona. Casi podría decir que me apasiona tanto como el cine. ¿Tiene usted una finca, una hacienda? Tengo una propiedad en lo que se llama el Delta, que viene a ser la desembocadura del río Paraná en el Río de la Plata. Está formado por un sinnúmero de islas, atravesada por infinidad de canales. Y entonces ahí paso gran parte de mi tiempo, ahora, con mis hijos, mi mujer, en fin, Dedicado a la naturaleza. y a ellos. Y a ellas, claro. Pero de cualquier manera, como cantante usted está en activo. Reparto mi actividad, digamos así, de tipo rural, con algunas salidas, hago algunas giras por el continente, sigo divulgando el tango en todo lo que pueda. Yo creo que, aparte de la satisfacción que a mí personalmente me produce, lo considero una obligación como argentino. ¿Su gira inmediata a dónde le lleva? Salgo el 15 para México, voy a actuar allá 2 meses, luego paso a Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Brasil y regreso a Argentina. Y a la isla a descansar. Y a la isla de descansar. ¿Qué tangos canta usted ahora? ¿Canta usted los tangos clásicos, los de siempre o tangos modernos? Incluyo algunos tangos modernos, pocos, porque generalmente la gente me pide lo que ya conoce y uno tampoco puede desentenderse del gusto del público, que en definitiva es lo que a uno le sostiene. Esos intentos de modernización del tango, realizados por algunos compositores muy importantes, como Astor Piazzolla, por ejemplo. No, ¿Qué de Piazzolla, nota usted? de Piazzolla no canté nada, digo, pero sí canté muchas cosas, por ejemplo, de Pichuco, casi todo el repertorio de Pichuco. Mariano, que de cierta manera también es un renovador, a pesar de que hace mucho tiempo que compone, pero en sus últimas cosas ha cambiado su forma de composición. En fin, casi todos los autores nuevos, ¿no? ¿El tango ha sufrido de alguna manera la agresión de la música pop? Sí,
Por supuesto, creo que este fenómeno se ha repetido no solamente en mi tierra, sino en el mundo entero. Pero también creo que lo que en mi país ha dado mucho margen a que esto sucediera es lo que les puse hace un ratito, es decir, cuando la música popular se evade de su raíz popular y pierde su simpleza y pierde su espontaneidad y pierde su inspiración natural, digamos, para ya entrar dentro de, digamos, de la escuela moderna musical, creo que pierde su estructura, que debe ser simple por naturaleza, y también los letristas han corrido aparejados a eso. Tan es así que hace, podríamos decir, 25 años, 30 años, los tangos se resumían casi todos a contar una breve historia, casi siempre sentimentaloide, en fin, emotiva, pero que llegaba al pueblo, porque era del pueblo, aparte eran relatos todos concernientes con el pueblo. Cuando ingresaron poetas brotados de academia, ya comenzaron a hacer versos que no respondían a esa simplicidad. Y en los compositores musicales sucedió tampoco un poquito lo mismo. Se evadieron de la simplicidad musical para entrar dentro de cosas muy intrincadas musicalmente y que yo considero que el pueblo, el público, no asimila rápidamente. Entonces, al no asimilar rápidamente una música, evidentemente, demora más en popularizarse. En cambio, y sabe usted, la música moderna podríamos decir que en un 80% de su producción está compuesta por cosas muy simples, por melodías tremendamente simples, pero que el público capta inmediatamente y asimila. La repite y así se va popularizando. ¿Usted ha compuesto o escrito algún tango, Hugo? No, No. mi audacia hasta allí nos llegó. En su época de mayor brillantez, de su gran triunfo como cantante y como astro del cine, ¿usted se administró bien? ¿Administró usted su éxito? ¿Usted cree que hay alguno de nosotros que sepa administrarse, por lo menos cuando se es Cuando las joven? cosas van bien y se es joven, ¿eh? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido hermosa? ¿Ha habido de todo? Bueno, batallé mucho, traté de renovarme. Creo que el hombre que se queda dentro de un círculo, dentro de una determinada actividad sin buscar alternativas, generalmente perece por saturación. Es decir, si yo me hubiera limitado simplemente a cantar tangos en mi tierra, hubiera terminado posiblemente por cansar. Entonces, incursioné en el arte escénico, incursioné en la dirección, es decir, ofrecer siempre una novedad para mantener latente el interés del público. Creo que, aparte que me parece que es una obligación de parte de uno hacerlo, siempre que se sienta capacitado. No le pregunto a usted apenas por su país, aunque por cortesía debiera hacerlo, y porque a todos nosotros naturalmente nos interesa mucho lo que pasa en Argentina. ¿Puede preguntarme? ¿Cómo se encuentra el país en este momento históricamente difícil, trascendental, de transición? Eh, Ustedes lo deben de saber seguramente a través de la prensa. El país está un poquitito convulsionado políticamente y por consecuencia inmediata y directa económicamente. Lo cual no significa que a pesar de que los argentinos disentimos en lo que se refiere a ideas políticas, a color político, no por eso dejamos de estar unidos. Es decir, todos nosotros íntimamente sabemos que bregamos por una sola causa, que es el bienestar común y la recuperación nacional. Tengo la esperanza de que esto lo haya entendido a esta altura con todos los accidentes que se han ido produciendo en los últimos años. Tengo la esperanza que casi toda la nacionalidad lo ha entendido y tengo la impresión de que en este momento todos ponemos nuestro mejor esfuerzo en la recuperación nacional. Todos estos años han sido para el pueblo argentino años de mucha tensión, de una gran esperanza y de una gran inquietud al mismo tiempo, ¿no? Sí, evidentemente que sí. La lucha ha sido siempre un poquitito fuerte entre, digamos, el pueblo y las clases privilegiadas. Evidentemente, la lucha
tampoco ha sido fácil, e inclusive casi podría decir que tampoco se puede dar por terminada. Pero tengo la esperanza que tanto un sector como el otro entren en un entendimiento razonable y no se desborden ni de un lado ni de otro. Cuando lleguemos a ese punto medio, el país comenzará a funcionar. Eso sería lo deseable y hacemos votos Va a suceder. porque suceda. ¿Cuánto tiempo hace que no venía usted por España, Hugo? Y muy poco, debe ser aproximadamente 3 años que le hice una última visita al general, cuando estaba asilado acá. Al general Perón. Sí, señor. Vino usted a verle aquí a Madrid. Vine varias veces. Ajá. Es un poquito como podría decir, como mi padre, para mí. Entonces lo he estimado y lo he querido mucho siempre. Creo que fue un hombre excepcional, político realmente increíble y un estadista brillante. Tal es así que crea él en realidad una posición política que después asumen muchos países, sobre todo los países latinoamericanos, ¿verdad? Que necesitan sacudirse ciertos yugos. Y, en fin, lo admirable en este sentido. No hay político que evidentemente no cometa en algún momento errores, sería imposible porque no existe. Pero creo que el general ha sacudido firmemente la tierra nuestra, en el aspecto, sobre todo en el aspecto social, que es el que en definitiva tiene que comenzar a caminar en el mundo entero. ¿Usted cree que si Perón no asume esa última tremenda decisión a su edad, después de tanto tiempo, de ir a incorporarse al frente de su pueblo, el general probablemente estaría vivo todavía? Yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Él ha tenido ya enfrentamientos muy amargos. No ha sido compensado como debía haber sucedido. Discúlpeme, pero me pongo un poquitito, que me invade cierta emoción cuando hablo de él, porque lo vuelvo a repetir, siempre lo he estimado y lo he querido mucho, y me han apenado muchas cosas que han sucedido en mi tierra después que él llegó. Efectivamente, creo que si el general no hubiera vuelto al poder, estaría paseando por la Gran Vía. ¿Le mató entonces el enfrentarse con tantas responsabilidades? Le mató su pasión, la política. Y no tuvo duda de que tenía que ir y hacerlo. Sí las tuvo. Inclusive me las comunicó a mí en una oportunidad en que lo visité hace ya más o menos 7 u 8 años, y en la cual fuimos a cenar juntos y me expresó sus dudas entre volver y no volver, porque evidentemente él dudaba de cuáles podrían ser las consecuencias si él regresaba al país. Y las consecuencias él las llevaba hasta la posibilidad de una guerra civil, y esto sí le aterraba. Es decir, en definitiva, sus palabras cuando conversó conmigo me dijo, mire, dice Hugo, dice, yo sé que volviendo a la Argentina voy a poder manejar mi gente, manejar mi pueblo, pero lo voy a poder manejar hablándoles directamente, pero no puedo saber qué es lo que va a pasar en el interior y qué es lo que va a pasar en los suburbios. Yo no sé si la reacción de la gente puede llevar al país a un desastre total. Y él estaba muy dubitativo en volver. Después, bueno, las circunstancias, el pedido permanente del pueblo de que regresara, lo obligó a volver porque evidentemente creo que tampoco podía decir que no. Pero íntimamente no sé si estaba de acuerdo. Y al morir Perón, ¿el peronismo murió? Creo que no. Yo pertenezco al peronismo, al buen peronismo. Y creo que es una fuerza popular demasiado positiva y que está integrada, podríamos decir, por el 60% de la nacionalidad. Creo que cuando
existe una proporción semejante, un partido no puede morir. Puede desmembrarse tal vez, pero todo está en encontrar los hombres que lo vuelvan a aglutinar, pienso yo, ¿no? Y creo que este fenómeno se va a producir en la Argentina. También considero que todas las cosas que han venido sucediendo era, digamos, una necesidad, porque había que depurar muchas cosas. No todo funcionaba como lo deseábamos la mayor parte de los argentinos, y a veces en los países una depuración se hace necesaria. Lo esencial es que, en fin, no corra sangre entre las manos, que es lo que cuidamos todos. Pero hubo, sin duda alguna, una división dentro del peronismo. Hay una escisión, hay un abanico muy amplio Hay una de división. tendencias. Cuando muere el general, los demás oficiales opina cada cual por su cuenta. Pero de repente brota también otro general, puede. Me encanta verle a usted tan optimista. Sí. ¿Cómo era Perón humanamente? Yo le he dicho que lo quería mucho. Bueno, aparte de sus virtudes como estadista, Por eso. como político, como líder, así vis a vis, Por eso, a eso voy. frente a frente, ¿cómo era? A eso voy. Increíblemente humano. Es decir, yo sí he admirado algo en Perón, aparte, por supuesto, de su capacidad política y sociológica. He admirado tal vez más el sentido humano que tenía de las cosas. Él lo hacía todo movido por la emoción, por el cariño, por el afecto que le tenía a sus cosas, a sus tierras, a su gente. Esto ya comienza en él desde que era teniente. Cuando era teniente, el general visitaba todos los pequeños ranchos de una provincia nuestra que se llama Santiago del Estero, y su sueldo íntegro iba a parar a mano de la gente más necesitada, ya en aquel momento. En aquel momento que seguramente ni él pensaba que podría algún día ascender a la presidencia de la República. Era simplemente un teniente. Y de estas cosas se le conocen muchas al general. ¿Cuál puede ser ahora el porvenir político y humano de la viuda del presidente? Bueno, eso ya no está en mis manos predecirlo, ni tampoco podría expresarme sobre eso, porque no. Pero la Está en estado impresión, muy latente todo. la impresión que hay en el país, ¿cuál es? Bueno, hasta ahora la que conocen ustedes. Simplemente hay un nuevo gobierno que evidentemente, por las cosas como se van sucediendo, creo que está muy bien alentado. Inclusive podría asegurar que gran parte de los peronistas también va a sumar su esfuerzo para una recuperación. Y en ese plan de trabajo estamos todos, tanto el nuevo gobierno como todos los demás, seamos peronistas o socialistas o radicales. Y dentro de nada, dentro de 3 o 4 días, enfrentado otra vez a los públicos de México, de Estados Unidos, llega la estrella de nuevo, llega Hugo del Carril, llega el... No. ¿Qué tango llega ahora? Creo que los de siempre, porque le vuelvo a repetir. Bueno, pues sale usted a cantar, Hugo. Sí. ¿Cuál es el primero? ¿Con qué empieza? ¿Tiene usted sus pequeñas supersticiones? No, porque yo siempre me ofrezco artísticamente, me ofrezco a la gente. La gente, según lo que me pida, si hay un repertorio, canto. De verdad que no tengo ningún plan preconcebido cuando subo al escenario. Posiblemente sea uno de los pocos que no tiene eso que ahora se ha dado de llamar rutina, que a mí me aterra porque creo que le resta espontaneidad al artista, y creo que el artista no debe repetirse, una función debe desarrollarse tal como se vaya produciendo, no solamente como la vaya provocando el actor, sino como la vaya provocando el mismo público, que también es un integrante de la función como espectador. ¿Cuál es la imagen de usted que cree que ha llegado más al público? ¿La del cantor? Y probablemente sí, porque es la más antigua. Porque es la más antigua, porque ha sido también la más trabajada probablemente, Sí. y acaso porque eso al pueblo argentino le tiene que llegar siempre muy adentro. Bueno, yo supongo que sí, porque mi pueblo, a quien quiero mucho, tiene la buena condición de cantar siempre.
Y yo creo que los pueblos que cantan siempre caminan. De modo que Argentina se perdió un gran arquitecto. No sé, ya tanto no me aventuraría, me gustaba nada más. Se perdió un gran arquitecto, pero encontró a un hombre llano, abierto, cordial, sonriente, imagen de su tierra, intérprete del tango y de todo lo que el tango lleva consigo, de ese grito de abajo que surge de la tierra y que es un grito de esperanza, la misma esperanza que tiene el pueblo argentino en encontrar un día la convivencia y la paz, que nosotros le deseamos de todo corazón, Hugo. Esperemos que así Y muchas gracias por haber venido y por estar aquí hoy con Al nosotros. contrario, tengo que agradecerle de haberme brindado esta magnífica oportunidad.